Hola. Hola. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Antes de iniciar con la participación de la FAO, nos gustaría decir que para nosotros es una oportunidad muy valiosa como una organización técnica de las Naciones Unidas el poder estar aquí en este congreso que congrega a una diversidad importante de organizaciones de base, de ONGs, de redes de trabajo conjunto, y eso es lo que nosotros queremos. En este momento vamos a compartir con ustedes alguna información, porque si queremos poder acercarnos a las organizaciones necesitamos también que conozcan el alcance de la FAO a nivel técnico, pero también las maneras que hasta el momento hemos explorado para poder hacer ese intercambio de conocimientos desde nuestro saber hacer, desde nuestra misionalidad que gira en torno al desarrollo rural, a la seguridad alimentaria y a la protección y recuperación de medios de vida. Así que pues muchas gracias por permitirnos estar en esta agenda de trabajo. Bueno, contarles que para la FAO en este momento este es el marco estratégico global que tiene una vigencia del 2022 al 2031. Quisimos partir por acá para que también ustedes puedan identificar en dónde nos podemos conectar con las diferentes iniciativas que desde sus organizaciones vienen liderando. La contribución de la FAO a nivel mundial está orientada a la transformación de los sistemas agroalimentarios, muy en línea de la Agenda 2030. Transformación hacia qué tipo de sistemas agroalimentarios más productivos, sistemas agroalimentarios más sostenibles, más resilientes y más inclusivos, ¿no? Y entonces aquí empiezan los retos también para aterrizar este marco global a la realidad de Colombia. La manera más sencilla que la FAO ha decidido utilizar para transmitir su marco estratégico son 4 mejoras: mejor ambiente, mejor nutrición, mejor producción y mejor vida. Estas cuatro mejoras siempre están transitando las diferentes estrategias de cooperación que nosotros desarrollamos en los diferentes países y Colombia pues no es la excepción. En mejor producción encontramos los elementos más tradicionales del desarrollo rural, desde el fortalecimiento organizativo, el fortalecimiento de mercados, de circuitos cortos. En el componente de mejor medio ambiente estamos encontrando las diferentes apuestas de FAO en la lucha contra el cambio climático, en todo un trabajo con enfoque ecosistémico, también lo que compete al tema de reforma agraria, del tema de tenencia de la tierra, está aquí en esta mejora. En mejor nutrición encontramos toda la capacidad de la organización en lo relacionado con marcos jurídicos para fortalecer el derecho humano a la alimentación y la seguridad alimentaria. Y en la mejor vida encontramos las estrategias que van orientadas a disminuir las desigualdades, a buscar también todo el trabajo en el equilibrio en términos de género, el trabajo para la reducción del riesgo, la protección y la recuperación de los medios de vida. Adelante. En Colombia, específicamente, ha pasado algo muy interesante. La FAO es una organización técnica especializada y por eso nos interesa también que así ustedes nos lean y también nos aprovechen al máximo, porque los productos que generamos no son para que la FAO opere, son productos técnicos que deben estar al servicio de todas las manos y organizaciones que pueden masificar este tipo de acciones con las comunidades más vulnerables, en especial con comunidades rurales que tengan vocación agropecuaria, con las despensas de alimentos. Hemos logrado llegar a el 80% del territorio nacional, es decir, a 30 de los 32 departamentos de Colombia, pero en cooperación con aliados, con socios, con ONG, con los entes territoriales, en la lógica de integrar el desarrollo rural y la paz. En Colombia este es el panorama actual, hay 49 proyectos activos. Esto es algo que me parece muy interesante porque en esos 49 proyectos se necesitan socios. Aquí en los pasillos les decía a algunos de ustedes, la especialidad de la FAO hace que cuando apoyamos procesos en la lógica de crisis humanitaria, tenemos el gran reto que en corto tiempo se puedan recuperar esas capacidades productivas bajo altos estándares de calidad. Y para eso se requieren organizaciones que ya tengan esa curva de aprendizaje.
porque al igual, hablamos de agricultura y a veces cuando se habla de agricultura pareciera que esto se tuviera que retomar a largo plazo, exclusivamente en los procesos de desarrollo. Y el sector agropecuario es el sector económico más afectado por los desastres. Y son los pequeños productores los que producen el 70% de los alimentos que nos abastecen a nivel global. Entonces, aquí, este es un foco de la acción humanitaria que debe ser atendida desde el momento cero para que podamos reducir esos daños y pérdidas y tener un proceso con mayor dignidad para la población rural. Bueno, esta lámina nos muestra la manera en que la cooperación de FAO Colombia se organiza, transita, si se dan cuenta, estos son áreas programáticas, áreas técnicas que existen en la FAO Colombia. No las voy a, si ustedes reparan, son un espejo casi que de las mejoras. Hay un área que se centra en los temas de recursos naturales, hay un área que se centra en los temas de tenencia de la tierra, hay un área que se centra en los temas de agricultura familiar y mercados, hay un área en alimentación y lucha contra la malnutrición, el área que está bajo mi coordinación, que es con la que están interactuando ustedes hoy en este espacio, es el área de gestión del riesgo y rehabilitación de medios de vida. En esta área está el ala humanitaria, con énfasis de resiliencia de la FAO Colombia. ¿Cuáles son esas líneas de trabajo desde el área de gestión del riesgo y rehabilitación de medios de vida de la FAO? Una línea más tradicional, la que implica la respuesta humanitaria post-desastre, cuando hay afectación por factores asociados al clima, procesos migratorios, procesos de desplazamiento con comunidades de acogida, diferentes choques que pueden afectar y poner en jaque los sistemas agroalimentarios. Hemos desarrollado para Colombia unos esquemas de trabajo que han tenido una oportunidad que no es usual y eso nos lo ha permitido el tener las dos camisetas, la de desarrollo y la de emergencias y resiliencia. ¿Por qué? Porque no es fácil poder generar procesos que te permitan validar metodologías de trabajo porque dependemos de proyectos. Y el proyecto a veces me deja medias, me deja con muchas inquietudes, me deja con el sinsabor de no poder apoyar los procesos comunitarios cuando ocurre el fallo, cuando algo no funciona y cuando es el momento de poder verificar o hacer ese pequeño ajuste que fue la diferencia. Esta estrategia que ahora les vamos a compartir con un video ilustrado muy corto, fue implementada, piloteada y validada por más de 5 años en los territorios más complejos del país. ¿Por qué? Porque los detractores nos decían, pues cuando uno va a pilotear algo no se pone todos los factores en contra, pero la hipótesis acá es que si funcionaba la estrategia en este tipo de contextos, pues es fácilmente adaptable a otros tipos de contextos. Entonces ese es un valor agregado de ese tipo de respuestas, una estrategia bandera que ya la van a poder ver. La otra línea de trabajo es la gestión integral del riesgo, pues no solo hay que llegar a recuperar los medios de vida. En este proceso, durante estos últimos casi 10 años, nos hemos dedicado a trabajar muy de la mano con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y con el Ministerio de Agricultura. ¿En qué lógica? En traducir la Ley Nacional de Colombia, que es la Ley 1523 para la Gestión del Riesgo de Desastres, traducir sus subprocesos para el sector agricultura. En eso nos hemos enfocado atendiendo la gobernanza, la política del país, pero también involucrando al sector agropecuario. En esa lógica, pues aquí están todas las acciones de gestión, de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo, manejo del desastre, que en el sector agroalimentario también hay que prepararnos para responder. La otra línea es la adaptación al cambio climático. Esta es una discusión interna que hemos dado muy interesante, pues cuando estamos en un sistema productivo, no le hablamos por pedacitos al agricultor, finalmente lo que interesa es disminuir la vulnerabilidad frente a toda la amplitud de lo que significa la variabilidad climática, lo del corto plazo y los escenarios de largo plazo. Entonces hemos integrado en la operación de respuesta a emergencias tanto técnicas de reducción del riesgo como de adaptación al cambio climático, absolutamente de manera práctica. Y la última línea, soluciones duraderas, estos ya están en el foco del trabajo con población víctima del conflicto, partiendo de esta estrategia de recuperación de medios de vida, pero también sumando eslabones para poder facilitar que estos procesos de retorno pues realmente puedan contar con alternativas de producción de alimentos permanentes en el tiempo. Adelante. Bueno, buenas tardes a todas y todos.
Como decía la señora María Consuelo, la FAO tiene un doble mandato, un mandato de desarrollo, pero también un mandato importante de respuesta humanitaria. Y esa respuesta humanitaria la trabajamos desde el área de gestión del riesgo y recuperación de medios de vida. Y el trabajo en esta área se ha priorizado en la ruralidad del país. Ahora, la seguridad alimentaria nos afecta a todos, ¿no? A la población en las zonas urbanas, pero también a la población en las zonas rurales, y nos hemos concentrado en las zonas rurales por algunos elementos que vamos a mostrar aquí. Ustedes pueden apreciar acá el comportamiento de la pobreza monetaria en el país durante los últimos años 2022 y 2023, según los reportes del DANE. No nos vamos a detener en las cifras, pero sí queríamos mostrar aquí cómo esta cifra, que es el promedio nacional, tanto en el 2022 como en el 2023, es muy superior cuando hablamos de centros poblados y área rural dispersa. ¿Eso qué significa? Que hay unos mayores porcentajes de población en pobreza monetaria y en pobreza monetaria extrema, siempre en las zonas rurales frente a las zonas urbanas. Y esto se agrava en territorios que son particularmente conocidos por todos, por todo el despliegue mediático que se ha hecho durante los últimos años. Aquí en primer lugar está Chocó, departamento de Chocó, con altísimas vulnerabilidades y afectaciones por temas de esas características biogeográficas del departamento, por ese altísimo porcentaje de población étnica, por un altísimo índice de afectaciones por conflicto armado, por presencia de grupos al margen de la ley y por otros factores, además de todo lo que el ecosistema, con ese sinnúmero de ríos, pero también de inundaciones frecuentes que afectan a la población, los pone en jaque frecuentemente y hace que se deterioren de manera recurrente sus medios de vida. Y luego lo sigue La Guajira, que está en una situación muy similar, pero en el otro costado, en el costado de la extrema sequía, y en donde, al contrario, el déficit hídrico y las sequías extremas y crónicas hacen que sus cultivos, sus activos pecuarios, en especial los ovinos y caprinos, se deterioren y se pongan en jaque también su seguridad alimentaria. Aquí luego está el departamento de Sucre, afectado históricamente por las inundaciones en La Mojana. Ustedes han escuchado la ruptura del dique en Caregato y en otros territorios que ha tenido población inundada desde hace 2 y 3 años, que en este momento no tiene respuesta, y este comportamiento se sostiene durante los 2 años y con mayores niveles de pobreza y pobreza monetaria en los 2 años. Según el WFP, el PMA, en su estudio del año anterior, el 25% de la población colombiana, es decir, 13 millones de colombianos, padecen inseguridad alimentaria. Y es complejo. Y este viene reduciendo. El del año 2023 eran 30 millones de personas. Según el estudio ha bajado un poco. Y de estos 13 millones de personas, 1.6 millones de personas, equivalentes al 3%, están en inseguridad alimentaria severa. Y el 22%, que son alrededor de 11 millones y medio de personas, están en inseguridad alimentaria moderada. ¿Esto qué significa? Que las personas que están en inseguridad alimentaria severa han tenido que recurrir con mucha frecuencia a estrategias de supervivencia o estrategias de afrontamiento negativas para poder sobrevivir y garantizarse o gestionar sus alimentos. Han tenido que vender sus activos, han tenido que vender los equipos agrícolas, han tenido que consumir las semillas, han tenido que salir a pedir prestado para comprar alimentos. Una cantidad de estrategias que, al contrario de poder resolver sus necesidades, van en deterioro de sus medios y sus capacidades para alimentarse de manera cotidiana. Y las familias que están en inseguridad moderada tienen brechas importantes en los alimentos que consumen diariamente y tienen que recurrir también, pero con menos severidad, a estrategias negativas de afrontamiento para garantizarse su alimentación. Y hay un porcentaje importante de población, el 51%, que está en una seguridad alimentaria marginal. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar que en estos momentos no están en inseguridad alimentaria, cualquier choque, cualquier evento extremo, una inundación, una sequía, una alteración de la economía, una enfermedad, cualquier problema, los hace entrar inmediatamente en una condición de inseguridad alimentaria. Entonces, si sumamos esto, tenemos alrededor del 80% de la población o en inseguridad alimentaria marginal o en inseguridad alimentaria moderada o severa. Y aquí pueden ustedes ver, pues, ya geográficamente dónde se ubica la población que se encuentra en estas condiciones más críticas, y volvemos a ver nuevamente los mismos departamentos: La Guajira, Córdoba, Sucre, Chocó en un menor color, pero por temas de población, y aquí se suma Arauca, Caquetá y Putumayo.
Ahora, las diferencias entre la inseguridad alimentaria en lo urbano y lo rural, ustedes pueden ver aquí que en la ruralidad el 31% de la población está en inseguridad alimentaria moderada o severa frente a un 24% de la población en la zona urbana. ¿Sí? Eso quiere decir el 31% de los hogares rurales se encuentran en inseguridad alimentaria grave o severa y el 23% de los hogares rurales en el país tienen un consumo pobre de alimentos, es decir, no alcanza a completar sus necesidades calóricas y proteicas mínimas diarias de acuerdo a los grupos etarios, a los grupos de edad. Aquí hay un análisis de género, porque es importante también este análisis de género y ver cómo los hogares con jefatura femenina tienen mayor niveles de inseguridad alimentaria, tanto moderada como severa, que frente a los hogares liderados por jefatura masculina. Y esto también tiene un análisis de género en la ruralidad. 4 de cada 10 hogares liderados por mujeres en el sector rural padece de inseguridad alimentaria o sufre inseguridad alimentaria frente a 2 hogares urbanos liderados por mujeres. Es decir, la inseguridad alimentaria en la ruralidad, en hogares liderados por mujeres, es el doble que el mismo hogar en las zonas urbanas. Y María Consuelo lo mencionaba ahora, aquellos fenómenos que se presentan cada vez con mayor frecuencia e intensidad en el país y que están asociados a la variabilidad climática, inundaciones, fuertes lluvias, vendavales o sequías, y que se conjugan en nuestro territorio con toda la problemática del conflicto armado, de los grupos armados no estatales en el país y su accionar, pues hacen que los hogares rurales se vean más expuestos y con mayor exposición y mayor vulnerabilidad a incurrir en inseguridad alimentaria que los hogares que no están afectados por estos fenómenos, que curiosamente se ven afectados por los dos con mucha frecuencia de manera sistemática. Entonces, esas son las razones por las cuales nosotros desde el área y desde FAO en Colombia hemos priorizado nuestro trabajo en respuesta humanitaria en la ruralidad. Ahora, vamos a ver un video que hace referencia a cómo lo hemos venido haciendo, cómo lo hemos venido desarrollando, validando, adaptando, probando en los territorios, para poder decir hoy que tenemos una estrategia, un protocolo metodológico para poder trabajar la recuperación de medios de vida de población rural en condiciones de vulnerabilidad y en contextos de alta fragilidad social y ambiental con criterios de sostenibilidad y resiliencia. A veces las cosas se ponen feas en este país y los estragos causados por crisis sociales como el conflicto armado interno se suman los que causan sequías, inundaciones o vendavales. Entonces, muchas comunidades rurales tienen dificultades para producir alimentos, lo que afecta sus ingresos y su seguridad alimentaria y nutricional. Afortunadamente, con ganas de salir adelante, solidaridad y mente abierta para aprender, estas comunidades pueden recuperar sus medios de vida e incluso mejorarlos. Para seleccionar las comunidades que se atenderán, lo primero es identificarlas en coordinación con las autoridades departamentales y municipales. Luego, se socializa la estrategia con ellas para que decidan si se vinculan o no a la misma. Después se hace un diagnóstico para saber la situación de cada comunidad en torno a la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria y nutricional. Con esta información se determina qué hay que hacer y qué se necesita saber para rehabilitar los medios de subsistencia agropecuarios. Además, se identifican los riesgos y las medidas para reducirlos. Entonces se acuerda con la comunidad lo que se va a hacer, las especies vegetales y animales a producir, los compromisos y responsabilidades, los días y los horarios de trabajo y también el contenido de las sesiones de capacitación.
Llega así el momento de establecer el Centro Demostrativo de Capacitación y de Producción Rápida de Alimentos, el CDC. Es una especie de escuela de asociatividad donde la comunidad aprende haciendo. Un CDC contiene diversidad de cultivos y especies menores y tiene además áreas de lavado de manos y herramientas, bienestar, producción de semillas, compostaje y biopreparados. El CDC permite generar capacidades técnicas para superar las limitaciones productivas y reducir los riesgos para producir alimentos, como las minas antipersona que quitan espacio o el clima que cambia frecuentemente. También produce alimentos de manera rápida para satisfacer las necesidades inmediatas de la comunidad generadas por la emergencia, teniendo en cuenta las necesidades particulares de mujeres, niñas, niños y personas adultas mayores. Después, cada familia con lo aprendido en el CDC establece una parcela que le permite reanudar su producción agropecuaria y cubrir sus necesidades de alimentos. Así se convierten en multiplicadoras de esta experiencia. El plan de capacitaciones se realiza en el CDC. Integra contenidos de producción agrícola y pecuaria, gestión de riesgos y educación alimentaria y nutricional. Se desarrolla en sesiones que ocurren al menos una vez por semana durante 9 a 12 meses. A ellas también asisten niñas y niños que aprenden jugando sobre la importancia de los alimentos y la agricultura. Siempre se piensa en todos. Lo imparte un equipo de profesionales de distintas disciplinas formados para la implementación de la estrategia, casi siempre oriundos de la zona. Gran parte de la sostenibilidad de la estrategia recae en la gestión del riesgo de desastres. Se debe conocer este riesgo para reducirlo, tomando medidas prácticas que eviten su materialización. Y también hay que prepararse para lo peor, pues a pesar de todas las previsiones puede ocurrir una emergencia. Por otra parte, además de producir alimentos, hay que saber prepararlos. Esto se logra mediante jornadas prácticas de preparación de recetas variadas que parten de las costumbres locales y de apropiación de técnicas de conservación y manipulación de alimentos. La inocuidad es muy importante. Lavarse las manos, desinfectar el mesón y los utensilios es clave. En estas jornadas se insiste en consumir lo que se siembra, en sembrar con sentido y considerar los alimentos como un baluarte de cada comunidad. La estrategia permite que las comunidades produzcan alimentos variados, aún en situaciones difíciles, y aprendan a consumirlos. Además, quedan mejor preparadas para enfrentar emergencias que puedan alterar sus medios de subsistencia agropecuarios y comprometer su seguridad alimentaria y nutricional. Finalmente, al realizar con la comunidad todas estas actividades para producir alimentos y aprender a consumirlos, se obtienen otros frutos no menos importantes. Los vecinos se reencuentran, hablan, se ayudan, resuelven pacíficamente sus conflictos, recobran su autonomía, pues ya no dependen de la ayuda externa, mejoran su relacionamiento con las instituciones y vuelven a sentir la felicidad de la vida en comunidad.
Bueno, ese es una corta ilustración de un proceso que tiene muchos pasos, pero que partiendo de una capacidad técnica y operativa nos muestra que podemos alcanzar buenos porcentajes de sostenibilidad en los procesos de recuperación de medios de vida. Uno de los elementos esenciales a nivel de la organización de FAO Colombia para lograr estas apuestas de agricultura en emergencias es poder tener profesional del sector agropecuario entrenado para respuesta humanitaria y entrenado en los diferentes territorios para ejecutar esta estrategia. Ahora, en la conexión con los pilares de la localización humanitaria, nosotros tomamos aquí estos elementos que resalta la estrategia de la iniciativa de Flagship, pero nos queremos centrar en algunos ejemplos de cómo hemos venido en la práctica, en los proyectos, vinculando en lo concreto la localización, el trabajo directo con las comunidades, con el objetivo y con organizaciones, no con el objetivo de que sean operadores, sino con el objetivo de hacer una mentoría hombro a hombro para poder hacer ese intercambio de conocimientos, desde toda la ancestralidad, el conocimiento local, el conocimiento intelectual de los actores locales, de las comunidades, pero también de los desarrollos técnicos que se requieren integrar, dadas las complejidades de algunos territorios. Adelante. Les he hecho bastante énfasis que la FAO es una organización técnica y por ende el eje central es el fortalecimiento de capacidades desde diferentes estrategias con diferentes actores. Nosotros dentro de la operación de los proyectos, tanto en el ámbito de desarrollo como en el ámbito de emergencias y resiliencia, trabajamos con socios implementadores. En los acuerdos contractuales se llaman proveedores de servicios. La diferencia de este tipo de acuerdos es que el principal objetivo no es la operación per se de unas metas de un proyecto, es eso, es el fortalecimiento de capacidades de ese socio, de ese aliado estratégico. Por ende, hemos trabajado con diferentes organizaciones, desde consejos comunitarios hasta ONGs nacionales y ONGs internacionales. Dale. Aquí tenemos algunos ejemplos desde la base comunitaria. A veces nos encontramos que las organizaciones con las que hemos trabajado pues dependen igual que nosotros. Somos una organización técnica también que depende de la movilización de recursos para hacer esa cooperación técnica. Nos hemos dado cuenta que las organizaciones también tienen ciclos cortos, medianos o largos de acuerdo al financiamiento. Y el volcar todos los esfuerzos también para fortalecer las capacidades de base de las personas de las comunidades ha sido una de las apuestas. En este caso es un ejemplo en La Guajira, en donde tanto los jóvenes y hombres, mujeres y hombres, especialmente jóvenes, son entrenados para que puedan hacer promotorías desde el ámbito veterinario, para justamente lo que conversábamos al inicio, puedan desde la comunidad hacer todo este manejo de las brigadas sanitarias y poder proteger y recuperar su hato ovino caprino. Este otro ejemplo es en La Mojana. En La Mojana, desde el 2023 iniciamos un proceso de apoyo a 16 comunidades en la rehabilitación de sus medios de vida luego de este periodo de inundación prolongada del 2021 al 2023. Y la estrategia, si lo vieron en el video, tiene diferentes componentes: agrícola, pecuario, está el componente de gestión del riesgo, está el componente de educación alimentaria. Por cada componente hay un líder o una lideresa de la comunidad que ha recibido un entrenamiento muy profundo para que pueda poder llevar esos mensajes y acompañar el trabajo técnico con las comunidades. Esto es otro ámbito de acción en el marco de la gestión del riesgo, de la resiliencia, y es todo lo que tiene que ver con el uso de información agroclimática para mejorar la toma de decisiones en la producción tanto de vegetales como de animales. En Colombia existe una estrategia, estos son servicios climáticos de corto plazo, esta estrategia se llama Mesas Técnicas Agroclimáticas, la lidera el Ministerio de Agricultura, el IDEAM, nosotros acompañamos desde el ámbito técnico. Y en estos procesos, en donde participa academia, sociedad civil, gremios, productores, entes territoriales, se revisan cómo están los pronósticos climáticos, se
toman decisiones desde el expertise del territorio y de los participantes de cuáles serían esas decisiones inteligentes para proteger los cultivos. Hay que correr las siembras, hay que utilizar ciertas variedades que sean tolerantes de acuerdo con ese pronóstico que estamos teniendo. Todo este proceso para tomar una decisión en el sector agroalimentario con base en información agroclimática necesita una alfabetización, necesita unos elementos básicos para poderlos entender y poderlas incorporar de manera práctica. Y en el ámbito queríamos señalar esta formación de gestores en lo que tiene que ver con la transformación de alimentos, ya que además de poder llevar y multiplicar estos conocimientos, las comunidades han buscado o han encontrado en este tipo de trabajo en torno a la transformación de alimentos estrategias de generación de ingresos, alternativas para diversificar los medios de vida y generar ingresos adicionales, pues en varios de los departamentos de Colombia. Y este es otro de los énfasis. Ahora Harry nos va a compartir una experiencia significativa en esta lógica de formación de actores institucionales, pero también de la sociedad civil, de la comunidad humanitaria. Tenemos una experiencia muy bonita en el marco de un proyecto financiado por Suecia que les vamos a contar cómo se involucraron diferentes actores de la sociedad civil y qué pasó en ese proceso de fortalecimiento de capacidades. Bien. Bueno, nos vamos a quedar con esta última experiencia que mostrábamos en la anterior lámina, que es la que más se relaciona o lo hace de manera más directa con el propósito de este congreso, y es aquel trabajo realizado por la FAO en el marco del proyecto Comunidades Rurales Más Resilientes para la Construcción de Paz en Colombia, implementado entre los años 2018 y 2019 aproximadamente y financiado por la Embajada de Suecia. Y básicamente allí teníamos un reto principal que era cómo esa estrategia que ustedes vieron en el video, esa ruta metodológica, ese protocolo, adaptable a cualquier territorio, a cualquier tipo de población en diferentes situaciones de vulnerabilidad, pudiera ser transferido a actores institucionales, no solo de gobierno, sino también a ONGs locales y nacionales, con el propósito de entregarles esa capacidad para poder, en ese ejercicio, que ellos fueran más capaces, digámoslo de alguna manera, de poder gestionar e implementar este tipo de acciones en los territorios en beneficio de este tipo de población. Y en ese sentido teníamos 3 actividades planteadas: cómo fortalecer a esos actores en la implementación de esta metodología para recuperar medios de vida y producción agropecuaria de población rural en situaciones de emergencia, y cómo esto ligarlo a la formulación e implementación de proyectos que tuvieran este mismo propósito. Y en esa medida pues, se establecieron varios productos, varias herramientas documentales y metodológicas para poderlo hacer. Una de ellas fue el protocolo para el intercambio de información e identificación de población rural, población a nivel territorial en condiciones de vulnerabilidad y en situaciones de emergencia. 2, una guía metodológica para poder implementar esta ruta que les estamos mencionando de recuperación de medios de vida de población rural vulnerable en situaciones de emergencia. Y 3, una ruta de acceso a recursos, a programas y a servicios, a la oferta estatal y de otras fuentes para acceder a movilización de recursos, a financiación para poder implementar estas acciones. Finalmente, la estrategia de fortalecimiento de capacidades en el marco de este proyecto se desarrolló a través de un programa de formación continuada, un diplomado, que se denominó Fortalecimiento de Capacidades Territoriales para la Recuperación de la Producción Agropecuaria como aporte a la construcción de paz en Colombia. Es un diplomado que, como fue estructurado, tuvo 19 semanas de duración. Es un poco más extenso de lo que normalmente dura un diplomado. En el ejercicio decíamos es un diplomado con cara de especialización más bien. Y era un diplomado que tenía unas metodologías mixtas entre la virtualidad y la presencialidad. Fue un ejercicio muy interesante con 196 horas presenciales y 304 horas de trabajo autónomo en 5 módulos específicos. Un primer módulo en la identificación y visibilización de población rural vulnerable, un segundo módulo en gestión de riesgos agroclimáticos, un tercer módulo específico en la estrategia metodológica para la recuperación de medios de vida agropecuarios de población en situación de vulnerabilidad en emergencia, un cuarto módulo de extensión rural y un quinto módulo de formulación y gestión de proyectos. Con su respectiva duración, al final nos daban las 196 horas. Este diplomado se desarrolló en 5 departamentos
En el departamento de Bolívar, con 2 sedes, una en Cartagena y otra en el municipio de Córdoba, Tetón. En el departamento de Montería, de Córdoba, perdón, una sede en Montería y otra sede en Lorica. En el departamento de Chocó, con una sede en Quibdó y otra sede en el Medio Baudó. En el departamento de Nariño, con una sede en Pasto, y en Putumayo, con una sede en Villagarzón. Aquí abajo pueden ustedes encontrar el número de participantes por cada una de estas sedes. Y aquí viene una particularidad, es que este diplomado fue desarrollado e implementado en conjunto por la FAO con diferentes universidades de los territorios. Entonces, en Bolívar y en Córdoba nos acompañó la Universidad UDCA a través de su programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia que tienen en el departamento de Bolívar. En el Chocó nos acompañó la UTC, la Universidad Tecnológica del Chocó, y en Nariño y en Putumayo nos acompañó la Universidad de Nariño. Ellos fueron finalmente quienes con ellos en conjunto construimos toda la ficha, todo el diplomado, todo su contenido metodológico, todos sus documentos, sus guías, y al finalmente ellos lo incorporaron, lo apropiaron y pudieron de esa manera certificar a las personas que se graduaron bajo sus esquemas de formación continua institucional. Aquí pueden ver ustedes los participantes por departamento y por vinculación a las instituciones. Vemos que teníamos 88 personas vinculadas a autoridades públicas, estatales, 52 personas pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil, 42 personas pertenecientes a formas asociativas de base rural comunitaria, 8 personas pertenecientes a la empresa privada, 12 personas pertenecientes a la academia, para un total de 202 personas que después de los 6 meses intensos de trabajo, de esas 202 se graduaron 197, es decir, apenas 5 personas desertaron del diplomado. Y este diplomado tuvo algo bien particular, y es que dentro del proyecto financiado por la Embajada de Suecia no solo se financió el diplomado, sino que como resultado final de las personas que se graduaban del diplomado tenían que presentar un proyecto. Ese era su trabajo final, que terminaba siendo como su trabajo de grado finalmente. Y el proyecto financiado por la Embajada dio la posibilidad de que se seleccionaran los mejores proyectos de esos que se presentaron en el marco del diplomado y se financiaran con recursos de la misma Embajada para que las organizaciones que habían puesto a sus personas a hacer el diplomado tuvieran la posibilidad de implementar estos proyectos en el territorio. Normalmente cada organización, cada persona formularon proyectos para su territorio, levantaron la información de esas comunidades vulnerables en su territorio, construyeron las propuestas de la mano con ellos y finalmente logramos de 22 proyectos que se formularon financiar 12 con la participación de 11 organizaciones en 16 municipios de los 5 departamentos con la participación de 2.240 familias rurales. Aquí pueden ver ustedes los logos de las organizaciones que participaron en la implementación. Todas estas son organizaciones, bueno, la mayoría, con excepción de una, son organizaciones locales, muy locales, a nivel de departamento y a veces a nivel de municipio. Esta organización tiene una particularidad, es que es una organización étnica de palenqueros, de palenqueras en Bolívar. Esta es una organización del municipio de Córdoba en Bolívar. 3 organizaciones que hoy en día son EPSEAS en el departamento de Córdoba. La Corporación Caminar, esta es la única que había de una ONG internacional. Corporación 8 de Marzo, que ha venido trabajando y sigue trabajando de la mano con nosotros, y 3 organizaciones similares a las de Córdoba en el departamento de Putumayo. Ups. ¿Se acabó? Y aquí vamos a ver un video relacionado con esta experiencia del diplomado. La recuperación de los medios de vida de la población rural requiere desarrollar mayor capacidad de adaptación y de respuesta ante las amenazas que deterioran su producción agropecuaria y ponen en riesgo su seguridad alimentaria y nutricional. En el marco del proyecto Comunidades Rurales Resilientes para la Construcción de la Paz en Colombia, se implementó un programa de formación dirigido a funcionarios de gobierno e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, orientado a mejorar sus capacidades en la formulación y ejecución de acciones para la recuperación de medios de vida agropecuarios, con criterios de gestión del riesgo y resiliencia,
Para nosotros es fundamental que la gente empiece a entender que cuando hay un cambio climático también afecta la seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, entender eso y esa complementariedad y dejar esa base instalada institucionalmente y en la sociedad ha sido bastante enriquecedora. El diplomado fue intenso, fueron 6 meses de trabajo continuo, viernes y sábado, pero fueron jornadas muy extenuantes, muy intensas. Fui una de las participantes que hizo el diplomado con la FAO sobre desarrollo de capacidades, tanto institucionales y comunitarias, para todo el tema de resiliencia ante todos los problemas de los eventos y cambios climáticos. Ingenieros ambientales, administradores, técnicos, organismos de acciones comunales, o sea, era un grupo muy completo. Con su desarrollo se fortaleció la capacidad técnica, metodológica y de gestión de 177 entidades de gobierno y organizaciones territoriales, y se formularon 22 proyectos para la recuperación de los medios de vida y la producción agropecuaria de la población rural en 16 municipios de Colombia. No hay otra manera de cómo uno pueda fortalecerse mejor que capacitándose. El diplomado fue un ejercicio en donde todos ganamos. Lo puedo asegurar en un 99.9% que ha sido el mejor grupo académico que he tenido. Bueno, aprovechando, Maritza, Corpo Caminar fue una de las organizaciones que nos acompañó en el diplomado completo, además que presentó uno de los trabajos pues que cumplió con los requisitos para ser financiados y que se hiciera todo el ejercicio práctico. Te quería pedir aquí que compartieras un poco tu experiencia con este proceso y qué le ha quedado a Corpo Caminar. Bueno, creo que para nosotros fue una experiencia grande. De eso nos permitió desarrollar 2 proyectos en la zona del Medio Baudó, Alto Baudó, en el Chocó. Y creo que la experiencia fuerte es que asumimos tanto esa estrategia que aún en todos los proyectos que presentamos siempre está el componente de recuperación rápida en la parte de medios de vida. Precisamente en este proceso de la ayuda humanitaria y de todas las crisis que se generan, hemos encontrado que como son producciones rápidas de 3 meses, 4 meses, logramos hacer ese trabajo con las comunidades. Entonces, ha sido una experiencia muy enriquecedora y creo que es una bandera que llevamos dentro de las actividades que hacemos desde la Corporación Caminar en el Chocó. Gracias. Hay algo muy interesante, es que después de que terminó este ejercicio e incluso terminó el proyecto, a veces no se logra rastrear los resultados y los impactos, pero por ejemplo la señora Dorina Hernández, que ustedes vieron allí, hoy es representante de la Cámara por su población palenquera. Alguna población, después de que terminaron el diplomado y tuvieron esta formación, fueron llamados por los candidatos y los alcaldes elegidos en sus municipios en los siguientes gobiernos para apoyar las construcciones de sus planes, de sus programas de gobierno, y empezaron a tener una mayor participación, dado que fue un capital humano fortalecido y capacitado en los territorios que no lo había y que quedó como resultado de ese trabajo y que empezó a ser aprovechado y a rendir sus frutos en los territorios gracias a este ejercicio que desarrollamos. Entonces, en esta medida creo que pues, logramos los resultados y nos quedan unas experiencias muy gratas en materia específica de localización, en temas de respuesta humanitaria, desde la seguridad alimentaria y nutrición, con la producción primaria de alimentos y la recuperación de medios de vida, tal como lo establece la norma humanitaria. Por nuestra parte, esta era la información que queríamos compartirle en este espacio. Mauricio, quedamos en tus manos. En las tuyas. Vamos a abrir. Muchísimas gracias, muy interesante la presentación. Yo creo que tenemos como unos 15 minutos más o menos, 10 a 15 minutos para comentarios, para preguntas específicas. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, que me asalta. El proyecto de la preparación de este diplomado, ¿cuánto tiempo duró? ¿Cuánto se demoraron montando esto? Primera pregunta. Y lo segundo, ¿la gente que tomó este diplomado era becada? Es decir, ¿cómo funcionó eso?
El detrás de cámaras tardó alrededor de 6 meses, en la medida en que, en primera instancia, con nuestro equipo técnico, personal de formación en ciencias agropecuarias, pero también en temas pedagógicos, de manera integral empezamos a darle esa primer maqueta a la estructura pedagógica del diplomado, que luego depuramos y mejoramos con las universidades y finalmente terminó con su versión final, pero también fue un proceso de cómo establecer esos instrumentos legales a través de lo que nosotros llamamos cartas de acuerdo con las universidades para poder establecer ese vínculo formal que permitiera desarrollar el programa y que les diera a ellos también un instrumento legal para poderlo incorporar en sus programas de formación. Entonces fueron alrededor de 6 meses que nos tardamos y otros 6 meses en el desarrollo, entonces realmente fue un poco cercano a 1 año, un poco más. Las personas fueron totalmente becadas, no hubo ningún costo para los participantes. El proyecto asumió todos los costos de poder financiar todo lo que se necesitaba con las universidades para los lugares de desarrollo de las clases. Eran viernes en las tardes y sábados todo el día. Era un tema bien intenso y para nosotros al final fue una sorpresa que solo 5 personas desertaran del ejercicio, que fue fabuloso, pero también fue sorpresa para nosotros. Teníamos 2, 4, 6, como 8 sedes diferentes y entonces todos esos costos asociados a equipos de comunicación, a todo el desarrollo del diplomado como tal, los costos de los refrigerios, de almuerzos los días sábados para los participantes, porque para evitar que se fueran a almorzar a la casa y ya les diera pereza y un sábado por la tarde ir a estudiar, entonces no, les damos el almuerzo y les damos los refrigerios para que no se vayan y se queden con nosotros todo el día. Y el sábado también un refrigerio. Todos esos costos fueron asumidos con el proyecto para facilitar la participación de todas estas 200 personas en el programa. Les comentaba que hubo un ejercicio de virtualidad porque pues, buena parte de los módulos los desarrollamos algunas personas de algunas especialidades, tanto de las universidades como del equipo técnico especializado del FAO, como de los equipos de terreno. Entonces, la metodología era híbrida en la medida en que teníamos una estructura pedagógica en la cual se grababan unos videotutoriales. Previamente, esos videotutoriales se hacían llegar a nuestros equipos técnicos en cada una de estas zonas que mostrábamos. Ellos recibían esos tutoriales y con unas guías para poder desarrollar las clases, utilizaban esos videos con otras estrategias ya presenciales para poder desarrollar las jornadas académicas durante el viernes en la tarde y el sábado durante todo el día. Entonces había todo un despliegue ahí de nuestros equipos, reciba el material, que sí le llegó, que no le transmitió, que cómo le hago llegar el video, que las materiales, bueno, toda una logística bien intensa, pero al final los resultados fueron bien interesantes y satisfactorios para todos, para nosotros como FAO, para la Embajada de Suecia por los resultados que se obtuvieron, para las organizaciones y las personas que participaron en él y por supuesto para las 2.240 familias que participaron en los 12 proyectos, en los 22 proyectos que se implementaron. Gracias. Soy Márcio de Brasil, soy agrónomo, trabajamos con la producción sostenible de los campesinos en Brasil. E sabemos que o debate da seguridade alimentar não é apenas a quantidade de alimento, sim? Não é apenas isto, mas estamos falando também da qualidade do alimento, sim? Então, assim, uma saída importante tem sido a produção agroecológica de los alimentos, mas sabemos que isto é algo muito chico, perto do lobby de las grandes empresas multinacionais, com os agrotóxicos, com os adubos químicos, e que muitas vezes isto chega para os campesinos. Os campesinos aplicam os agrotóxicos, os adubos químicos também. Então, se pergunto, nesta lógica, pensando que não é apenas quantidade, mas qualidade de los alimentos, a FAO tem feito lá uma incidência em um governo
para ter políticas públicas direcionadas para a produção sem o uso de agrotóxicos ou não, apenas pensando em la quantidade de lo alimento? Muchas gracias por tu pregunta. Específicamente en la temática de agroecología, esto ha pasado en los últimos años, que el Ministerio de Agricultura ha solicitado cooperación de la FAO para diseñar la política de agroecología en el país. Entonces, en este momento se está trabajando en la territorialización, en los instrumentos, en todas las herramientas que se requieren para poder amplificar todo el alcance de la política de agroecología. En el trabajo específico que les estamos compartiendo hoy, también es importante decir que dentro de esos más de 5 años de pilotaje y validación, esas estrategias técnicas de manejo integral de estos cultivos fue uno de los elementos centrales para tener una producción, una cantidad apropiada de alimentos de acuerdo a las bocas que están en esas comunidades, realmente a las brechas alimentarias, que no sea algo demostrativo, sino que realmente sean cantidades acordes a los requerimientos alimentarios de la población, uno, pero por supuesto la diversidad, la agricultura sensible a la nutrición y la calidad. Algo que desde el principio quisimos romper fue la ola de las huertas. Cuando nosotros empezamos a hacer este trabajo hacia el 2009-2010, estaba muy fuerte el esquema de huertas familiares, con este modelo más de tener una producción de alimentos de pequeña escala cerca a la casa, como actividad ocupacional, quizás inspirados también en experiencias de otros países, pero en nuestro campo colombiano, esas alas y ese alcance lo construimos con las comunidades. En este caso, estas unidades productivas, tanto los centros comunitarios, donde es la escuela del aprender haciendo, como en las réplicas familiares, no son huertas, sino son unidades productivas de gran escala. Por ende, la implementación del manejo agroecológico debe ser pensado en gran escala. No es un manejo de generación de abono orgánico demostrativo, sino toneladas que sean lo suficientemente que cubran las necesidades nutricionales de esos cultivos. Finalmente, las comunidades aceptan también transformaciones tecnológicas de bajar el uso de agroquímicos, de bajar el uso de abonos químicos, si ven efectividad en la generación de ingresos en la producción. Entonces, si quieres complementar algo. Mientras lo de la ley pasa, hemos venido construyendo la base con las comunidades rurales en el territorio. Entonces, todo esto que tú veías, que ustedes veían, tiene unos principios básicos, además de todo lo que establece el trabajo humanitario, alrededor de la producción limpia, los principios y enfoques agroecológicos y agricultura de bajo impacto ambiental. Y en esa medida, pues hemos venido haciendo un proceso que inicia con el desaprender, porque pues hay que decirlo, las comunidades rurales, los campesinos han venido trabajando con unos modelos tradicionales tecnificados e infortunadamente siempre se aprende lo peor, no lo más malo, y que es el abuso de los productos de los agroquímicos, que se traduce en una calidad biológica cuestionable de los alimentos. Entonces es desaprender y poder empezar a transformar esas unidades productivas, esos sistemas agroalimentarios familiares, en unidades que no apliquen agroquímicos o lo hagan de manera controlada y racional. 2, que pasen de monocultivos a unos sistemas donde se establezcan en pequeñas áreas muchas especies. Hemos tenido territorios como por ejemplo en La Mojana, donde hemos pasado de cultivar 2 especies a tener cerca de 25 especies diferentes en una pequeña área, en una parcela de 1000 metros cuadrados. Y parte de los comentarios de las familias es cómo han aprendido y y han visto cómo no es necesaria una gran extensión de tierra para producir la comida que necesita una familia fresca, sana y diversa para poderse alimentar. Y hay una lógica también con la incorporación del componente pecuario en una lógica de economía circular. Y entonces ustedes vieron ahí en el video animado cómo en una área que llamamos CDC, que pues es un instrumento pedagógico para nosotros, pero que termina siendo replicado por las familias en sus predios, cómo en esa lógica de economía circular todos los residuos orgánicos, estiércoles y otros elementos son utilizados para la preparación de abonos
de compost y otros elementos, y asimismo los residuos vegetales son utilizados para alimentar animales, y hay toda una lógica de recirculación de materia y energía que reduce, por supuesto, los niveles de contaminación y pues, se traduce también en concordancia con esos principios agroecológicos. Entonces, en esa medida, todo nuestro trabajo está enfocado a reducir al máximo el uso de agroquímicos, que representa una reducción en el gasto por compra de agroquímicos, pero también un incremento en la calidad biológica de los alimentos que las familias y las personas que trabajan con nosotros están consumiendo. Y hay experiencias palpables de algunas comunidades que nos decían que han sentido realmente el cambio en consumir los tomates, los pepinos, las mazorcas, etcétera, producidos de la manera como lo han aprendido con nosotros, frente a los alimentos que consumían tradicionalmente producidos con alta carga de agroquímicos. Lo han sentido en el sabor, en la calidad, en su salud. Entonces ha sido impactante y ha sido productivo en materia de la producción limpia y con principio agroecológico, todo este proceso que hemos venido transitando. Estamos cerrando prácticamente el evento. ¿Hay alguna persona que quiera hacer un breve... Como informativo para FAO, es algo sobre, en la cordillera tolimense, hay un fenómeno que tiene más o menos 5 años, llegan compañías muy grandes, hablando de la intervención de Marcio, toman fincas o haciendas gigantes de 200, 300 hectáreas, las arriendan por 5 o 10 años y les aplican una cantidad de químicos increíbles, para allá genera empleo, o sea, económicamente en el momento lo ve bien la administración, la alcaldía, bueno, el departamento, pero el daño que están haciendo a la tierra, para que ustedes se lleven esa información como insumo para sus futuras consultas, es que hay ya extensiones de tierra muy grandes que literalmente las están envenenando con químicos, pero total. Ya hay unas que ya están improductivas, ya empezaron a salir las primeras totalmente envenenadas, que ya no hay pasto, ya no hay absolutamente nada. ¿Listo? Muchas gracias. Yo tengo una pregunta muy práctica en relación a la CDC, ¿ok? A estas unidades. ¿Cómo es el modelo de gobernanza de ellas? ¿Okay? O sea, si hay una organización comunitaria que se establece para la gestión de este espacio, o a través de una organización local, o de ustedes como implementadores, en fin, esta es mi inquietud. Nosotros normalmente trabajamos con familias, no con organizaciones. A veces coinciden que encontremos organizaciones, pero normalmente no. Y el trabajo que hacemos se convierte en una incubadora de emprendimientos. Y alrededor del trabajo organizado en la producción de alimentos, algo que ustedes veían en el video, y es que se empiezan a generar otros efectos sociales, y entre ellos está que las familias empiezan a identificar objetivos comunes. Y por esa razón empiezan a trabajar de manera organizada y al final en algunos casos se convierten en emprendimientos. En el caso específico del CDC, como no son organizaciones de inicio, entonces ellos gestionan o gestionamos en conjunto con ellos los espacios. Normalmente cuando tienen espacios comunitarios, pues aprovechamos esos espacios, o si no los hay, pues ellos mismos los consiguen en comodato, en préstamo, en arriendo, normalmente son los 2 primeros, para poder establecer el CDC. Manteniéndonos en que el CDC es un instrumento pedagógico, es un espacio de trabajo para transmitir y para aprender. Cuando el proyecto termina, el propósito principal de nosotros no es que el CDC produzca, sino que ellos estén produciendo en sus hogares. Entonces el CDC, uno pudiera decir, perdió su funcionalidad, pero resulta que no. En ese ejercicio de organización comunitaria, el CDC puede tener varios finales, varias transformaciones. O una es que se convierte en un espacio para producir semilla, para seguirles suministrando semillas a las familias para la producción de alimentos en sus hogares, semillas o pie de cría. Puede convertirse en un espacio de generación de ingresos a través de la especialización de esas áreas en unas pocas especies que les permita obtener unos volúmenes razonables y comercializar en los mercados locales, o seguirlo manteniendo como un espacio de capacitación para que ya no las familias de ese territorio, sino las de territorios vecinos que se interesan en lo que ha pasado y cómo se ha transformado esa comunidad, llegan ahí y estas familias quedan empoderadas de tal manera de la información y de todo lo que se ha hecho con ellos que son capaces de empezar a transmitir con su lenguaje, con la experiencia, con sus resultados, lo que han aprendido. Entonces, en muy pocas ocasiones el CDC desaparece. Ha sucedido, claro,
pero normalmente se transforma en estas opciones. Creo que tú querías hacer un aporte y con él acabamos. Gracias, sí, quería felicitarlos por esta experiencia y preguntarles en qué está en este momento la FAO en materia de localización, en el entendido que pues este proyecto ya finalizó, y es en qué están en este momento en materia de localización y qué viene desde la FAO en materia de localización y cómo las organizaciones pueden hacer parte de esto. Bueno, parte de la respuesta está en nuestra participación acá, cuando levantamos la mano, Stephanie, que nos enteramos del Congreso, del tipo de organizaciones que van a estar participando y de también ratificar que estamos al servicio como órgano técnico de quienes estén abordando y tengan dentro de su misionalidad el trabajo en seguridad alimentaria, en medios de vida, en producción agropecuaria. En todos los proyectos, los protagonistas son las comunidades. En todos los proyectos estamos en este momento incorporando el trabajo con promotores y promotoras comunitarias, gestores, gestoras, líderes, pero detrás de ello hay toda una formación intensa y un acompañamiento cuerpo a cuerpo para poder garantizar que esa capacidad quede bien instaurada en estos actores del territorio. En todos los proyectos que queremos trabajar con socios, con aliados locales, ojalá de organizaciones nacionales, ojalá de los territorios. El gran reto que hemos tenido nosotros en estos últimos años es poder, justamente en el equipo de FAO Colombia hay personal que lleva 10 años y más formándose en este trabajo de agricultura en emergencia. Y al comienzo les decía, no hay tiempo para hacer curva de aprendizaje. Entonces, cuando entramos a hacer estos procesos de cooperación, requerimos socios y nos cuesta encontrar que ya haya organizaciones listas con la capacidad para tener transformaciones contundentes en la rehabilitación de medios de vida en 7 meses, que son los tiempos con los que a veces nos enfrentamos. ¿Qué queremos nosotros? Poder encontrar maneras, a veces no se necesitan grandes. Este proyecto tuvo financiamiento de Suecia, no es común que nos financien el trabajo para fortalecer capacidades, desafortunadamente no abundan este tipo de asignaciones de contribuciones, pero no necesariamente se requieren grandes recursos, quizás juntando recursos podamos lograr que podamos generar estos intercambios. Entonces, esa es una de las expectativas de nuestra participación, el poder identificar qué capacidades tienen también acá en la red, en los piensos que ustedes están dando. Nosotros tenemos este tipo de estrategias vivas en los territorios, en La Guajira, en La Mojana, en el Pacífico, y estaríamos muy contentos. No tiene que haber un proyecto para que podamos nosotros generar tipo de herramientas al servicio de las organizaciones. Y claro que sí, para nosotros sería buenísimo si lográramos además tener un proyecto específico que nos permita a nosotros tener elementos para impulsar la localización. No nos interesa ser un operador de recursos ni del gobierno de Colombia, ni de cooperación internacional, sí entrar en los contextos en donde la FAO da un valor agregado y le suma al proceso de los territorios. Muchísimas gracias. Con esta interesantísima exposición damos por terminado este primer día. Voy a hacer una lectura de las actividades, la primera actividad del día de mañana en los diferentes salones. Los invitamos a las 8 de la mañana para el registro y empezamos con las conferencias a las 8:30. En el salón principal, a las 8:30, vamos a tener una exposición que se llama Laudato Si, una profecía cumplida, una reflexión respecto a la respuesta humanitaria. En la sala 1, que es contigua a la nuestra, gestión de crisis y resiliencia comunitaria, metodología Magre y el juego del camino en contextos de riesgo y migración. Y en el salón 2, que es en el salón en que estamos, vamos a hablar sobre localización y respuesta a emergencias en pueblos étnicos, cosmovisión y soluciones contextualizadas. Les queremos agradecer a todos ustedes, no solo a los conferencistas, sino a ustedes, el público, su disposición de diálogo y construcción en la búsqueda de la mejora de una acción comunitaria, que es lo que nos compete a todos los que estamos en este evento. Muchísimas gracias, descansen. A los que nos acompañaron en la virtualidad, los esperamos mañana.
y daremos por iniciado nuestro programa a las 8 de la mañana, comenzando con las conferencias a las 8:30. Muchas gracias.